Chicas, ¿dónde compras las drogas? México. ¿Compra sus drogas en México? Sí, hay una guerra ahí. ¿Una guerra en México? Sí, ¿Sobre qué? los droguistas. Dímelos. La guerra de drogas en México. ¡Ay! La guerra de drogas en México es un conflicto armado entre los carteles y el gobierno mexicano. El conflicto comenzó hace muchos años, pero se hizo más serio en los años 1980, cuando el exportador principal de la cocaína, Pablo Escobar de Colombia, se afilió a fuerzas con México. Cuando los esfuerzos de imposición se intensificaron en la costa del sur de los Estados Unidos, Pablo necesitó una nueva ruta para conseguir la cocaína en el país. Cuando él realizó que los distribuidores en México habían perfeccionado ya sus rutas de las drogas, Pablo decidió que él encontraría el éxito en trabajando con ellos. Pero el padrino de los carteles era Miguel Ángel Félix Gallardo, de México. Él era el primer zar de drogas en México para controlar la entrada de drogas en los Estados Unidos. Él era primero en afiliarse a fuerzas con la cocaína de Colombia y se hizo la unión para Pablo Escobar. No había ningunos carteles antes de Miguel. Miguel Ángel Félix Gallardo era el hombre encima. Nadie podía pararse. Él también era responsable a formar los territorios de los carteles. Cada uno de los 7 carteles tiene un territorio específico. Este lo hizo más fácil a supervisar todas las operaciones. Cuando Gallardo fue encarcelado en 1989, él permaneció uno de los traficantes de drogas principales. Él unió a la gente y las drogas vía su teléfono celular. Ahora él cumple una pena de 40 años en una prisión de máxima seguridad en México. Él es programado para ser liberado en 2030. Aunque la violencia relacionada con las drogas comenzara antes de que la guerra técnicamente comenzara, era en 2006 cuando el gobierno mexicano decidió intentar terminar la violencia. Ese era el tiempo cuando Felipe Calderón fue decidido al presidente. Él quiso el cambio en México y entonces él envió a 6,500 soldados mexicanos en Michoacán, donde ellos trabajarían para parar la violencia entre los carteles. Can I be like this? Che, ¿qué pasa con los carteles ahora? ¡Ay! Voy a hablar sobre los carteles que se combaten en México. La guerra es entre los carteles y sus carteles rivales, y también entre los carteles y el gobierno. Esta guerra ha sido sangrienta con muchas muertes. Muchos civiles inocentes mexicanos tienen miedo por su vida y se sienten muy inseguros en sus ciudades actuales. La guerra se está extendiendo. Las ciudades que una vez que no fueron afectadas son ahora el hogar de los carteles que buscan expandirse. Hoy en día hay 2 principales carteles de la droga.
Estos carteles son fuertes y capaces de combatir unos con otros y con el gobierno. El cartel de Sinaloa es considerado el más grande cartel en México. Dirigido por el hombre más buscado de México, Joaquín Guzmán Loera o El Chapo. Estos carteles se extienden desde Nueva York a Buenos Aires y cuenta con miembros en casi todas las ciudades en el medio. Ellos son poderosos e imparables, con los miembros de la policía y el gobierno también. El Chapo también ha sido recientemente acusado por los Estados Unidos. Para ser capaz de detener la guerra contra las drogas, México debe terminar el cartel de Sinaloa. Los Zetas son un cartel que fue iniciado por 40 soldados mexicanos. Este cartel ha hecho cargo de gran parte del este de México, costa, incluso más allá de la expansión de la frontera en México Central como Guatemala. Roberto Lascano es el líder de los Zetas. Él es el tercer líder de este cartel. Los otros dos han sido asesinados. De acuerdo con funcionarios mexicanos, los Zetas pueden tener 10,000 miembros en todo México, América Central y Estados Unidos. Los Zetas son responsables para algunas de las peores atrocidades de la guerra contra las drogas en curso en México. También se considera como el más avanzado que tiene una formación militar. Los carteles se han apoderado de las fuerzas policiales locales y llevadas a las bandas locales para ayudar a expandir su ejército. El suministro de armas a estos carteles es interminable, con una gran cantidad de armamento y armas peligrosas, como la AK-47. Mientras que el presidente Calderón pudo haber capturado y ejecutado a varios líderes del cartel, los nuevos siempre llegan a tomar el poder. La mayoría de los carteles de caer debido a los carteles rivales y no del gobierno. Yo, Lauren. ¿Qué? ¿Qué es la situación de políticas en México? Yo voy a hablar sobre las políticas en México y también la situación política entre el EEU y los mexicanos. El presidente de México, Calderón, está combatiendo la violencia con más violencia. La ejecución de cualquier persona que el gobierno cree que es beneficio de los carteles. Puesto que él ha estado en el cargo, ha habido un reportado 47,500 personas han sido asesinadas, pero también Calderón le reportó que la tasa de homicidios disminuyó. Sin embargo, las ciudades que eran seguras en el pasado no tienen el mismo nivel de seguridad ahora. Recientemente, el señor Calderón recibió un montón de críticas sobre esta guerra, pero él es el primer presidente que toma acción contra los carteles. También los críticos dijo que los carteles hacen más del tráfico de drogas. Están involucrados en el secuestro, la falsificación y también de negocios. Durante la administración de Bush, los Estados Unidos empezó a ayudar al gobierno de México con la guerra contra los carteles. Las fuerzas del EEU y la Administración de Drogas han puesto muchas redes a través de México,
pero se mantuvo en gran medida secreto por temor a corrupción en la fuerza policía. Las fuerzas del EUU ayudaron a los Méxicos capturar o matar a 12 de los traficantes del alto rango. También los esfuerzos de los dos se le atribuyen con la ruptura de varios carteles y en lo más pequeño y menos peligrosos también. Señor Calderón dejará oficina en el noviembre de 2012. El presidente nuevo se enfrentará a un montón de problemas cuando le entra a oficina. Primero, el presidente nuevo entrará a oficina durante un tiempo de guerra y también necesitará hacer frente al EUU, que ayudaron a los mexicanos mucho. También el EUU tiene mucho miedo de la seguridad de la frontera entre México y los Estados Unidos. También en México hay una gran presión para controlar los carteles mientras que al mismo tiempo controlar la violencia. Nadie sabe qué va a pasar con México cuando Calderón dejará oficina en noviembre, pero es seguro que la guerra contra los traficantes narcóticos continuará. No toma drogas. ¡Viva México! El fin.